Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. En diciembre del año pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hablaba sobre la palabra empatía como parte de una moda. No se usaba y ahora se usa mucho empatía. Hay simpatía o hay antipatía, pero esta es empatía. ¿Qué es la empatía? ¿Está de moda? El diccionario de la lengua española define en su primera acepción a la simpatía como una inclinación afectiva entre personas, generalmente espontánea y mutua. Por su parte, el mismo diccionario define a la antipatía como su antónimo, sentimiento de aversión que, en mayor o menor grado, se experimenta hacia alguna persona, animal o cosa. ¿Y la empatía? A la empatía la define en una primera acepción como el sentimiento de identificación con algo o alguien y en una segunda acepción como la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. ¿Es lo mismo? La primera vez que se usó el término fue en el siglo XVIII, con la palabra Einfühlung, que del alemán se traduce como sentirse dentro de. A principios del siglo pasado, el psicólogo británico Edward Titchener le dotó de sus características actuales: la acción y la capacidad de comprender, ser consciente, ser sensible o experimentar de manera vicaria los sentimientos, pensamientos y experiencias del otro, sin que esos sentimientos, pensamientos y experiencias hayan sido comunicados de manera objetiva y explícita. En años anteriores, filósofos y pensadores como Leibniz, Rousseau y hasta Smith reflexionaron sobre la necesidad de ponerse en el lugar del otro. En el siglo XX, el concepto de empatía pasó por distintas reflexiones, desde quienes ponían énfasis en lo cognitivo hasta quienes preferían hacerlo en el afectivo. Entre las distintas posturas, al final se podía identificar que la empatía incluye procesos cognitivos y experiencias afectivas, de alguna u otra manera. En nuestro siglo, la empatía ha sido nuevamente puesta a observación. En su texto, La empatía, núcleo del cuidar, apostillas de Edith Stein, el doctor en filosofía y en teología Francesc Torralba Rosselló define la empatía como la capacidad para interiorizar las vivencias del otro. Para él, en el proceso empático, intervienen tres momentos. Primero, la percepción de la vivencia del otro. Segundo, la interiorización de esta. Y tercero, percibir como propia la vivencia ajena, con el objetivo no de conocerla solamente, sino de comprenderla. La experiencia del otro, al interiorizarla, debe eso sí respetar la experiencia como originaria. No es solo sentir alegría o tristeza porque el otro está alegre o triste, sino ser capaz de vivir esos sentimientos en su lugar original, el otro. Al parecer, como buenos seres humanos, muchos de los anhelos de lograr una empatía ideal terminan frustrándose frente a otros elementos, como por ejemplo el egoísmo, la ignorancia e inclusive la política. ¿Está de moda la empatía? ¿Es una palabra pasajera? Mejor aún, ¿somos empáticos? ¿Intentamos serlo? Bienvenidos al podcast de Enrique Figueroa MX. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Bienvenidos a un podcast más de Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Anaya y ahora en nuestra segunda emisión nos toca hablar de un segundo eje de los tres que componen este proyecto, Cine, Historia, Educación. Hoy toca, o en esta ocasión en el podcast, bueno, sí hoy porque pues en el momento que ustedes lo escuchen pues será hoy para ustedes, así de subjetivo vendrá siendo su hoy, pero su hoy es hoy, ya no vamos a entrar en asuntos filosóficos, pero bueno, tengo del otro lado y me da mucho gusto que haya aceptado la entrevista a Yumko Ogata Aguilar. Ella es escritora afrojaponesa, chicana, originaria de Veracruz, escribe ficción, ensayo y crítica de cine. Sus temas de interés son la identidad, la racialización y el racismo en México. Actualmente trabaja en su tesis de licenciatura en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Yumko, qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por la invitación y por poder compartir acá con más personas interesadas en la historia y el cine. Exactamente, muchas gracias. Yo un poco, pues les platico un poco para la gente que nos está escuchando, porque ese será el tema que continuaré después de la charla con Yumko.
Sale un poco a raíz de esta nueva narrativa que también se está manejando a raíz de las conmemoraciones históricas que se van a vivir en México o que ya se empezaron a vivir justamente. Todo comenzó el 14 de febrero de este año con la conmemoración del asesinato de Vicente Guerrero. Y a partir de ahí ha habido una serie de locuciones muy interesantes que voy a abordar un poco más adelante, pero a partir de eso me encontré con el trabajo de Junco y la verdad es que, bueno, me topé con ella porque acaba de terminar un ciclo de ambulante que estuvo difundiéndose de manera pues muy efusiva, con mucho énfasis, y ha sido un tema que ha estado teniendo mucha difusión en los últimos meses, ¿no? Así que bueno, por eso salió la invitación a Junco. Y Junco, pues me gustaría platicar de textos tuyos y eso nos remitirá también y a la gente que nos está escuchando a que vayan a ellos y los lean y hagan una profunda reflexión de los mismos. Pero bueno, por ejemplo, en tu texto La raza es una ilusión que publicaste en la revista de la Universidad de México, un texto que vale mucho la pena revisar, comienzas con una reflexión entre la falsa y dañina idea de las razas entre los seres humanos, ¿no? Un tema que persiste todavía en el discurso de algunos, y también en el muy importante concepto de la racialización, un concepto que, como ya platiqué en tu presentación, es uno que es de tus intereses. A partir de ahí parten diversas reflexiones y análisis, como el de tu propio texto, ¿no? Y ahí mismo relatas tu primera conciencia sobre este tema. ¿Cómo fue que llegaste a esto, Junco? Tú relatas en ese texto que vives tus primeros años de conciencia allá en los Estados Unidos de América. Sí, pues mis papás tuvieron la oportunidad de irse como estudiantes becados a estudiar a la Universidad de California y pues fue justo alrededor de la época en la que yo nací. Entonces yo viví desde los 3 meses de nacida hasta los 9 años en California y después pues ya regresamos a vivir acá a Jalapa, Veracruz. Y pues durante mi infancia no fui consciente de estas diferencias, vastas diferencias sobre la percepción de la racialización. Y ahora que pues soy adulta, puedo ver en retrospectiva, entender muchas de las dinámicas y también muchas de las formas pues violentas en las que el racismo hace que nos perciban las demás personas o que incluso nos percibamos eh, a nosotras mismas, ¿no? Entonces, eh, ya una vez que me fui a estudiar a la Ciudad de México mi licenciatura, allá me topé con otras dinámicas todavía complejas sobre la racialización y pues no solo, digamos, sí tengo un interés en el tema, pero es que además es algo que me ha atravesado mi experiencia y la de mi familia, pues a lo largo de muchísimas generaciones y en la carrera pues rara vez leíamos, por ejemplo, en las clases de literatura a personas que no fueran blancas, ¿no? Y eso me llevó a pensar, bueno, es que entonces en un contexto latinoamericano las personas racializadas no escriben o por qué no estamos leyendo, ¿no? O sobre todo, ¿por qué no me lo enseñan si se supone que pues es una licenciatura, una carrera dedicada a entender la multiplicidad de perspectivas? Entonces, pues a partir de ahí empecé a interesarme por hacer divulgación, por compartir a las personas escritoras que me parecían importantes. Y pues también a partir de esa labor, por ejemplo, es que también organicé con unas amigas un círculo de lectura donde solo leemos a personas racializadas, ¿no? Hombres, mujeres y personas no binarias. Entonces, pues mi experiencia viviendo en pues, espacios bastante diversos a lo largo de mi vida me hizo darme cuenta que también la forma en la que yo era percibida en el espacio público cambiaba de acuerdo a cómo me entendían. También cuando vivía cuestiones racistas aquí en México, me di cuenta que si me ponía a hablar en inglés,
se daban cuenta de mi acento y me trataban mejor, ¿no? Porque creían que era gringa. Entonces, son cosas muy, muy complejas, pero que me ha parecido importante tratar de compartir y hablar al respecto, porque también las personas racializadas no tenemos el acceso a las plataformas masivas o a los medios masivos de comunicación, y pues hay que tratar de armar nuestros propios espacios en ese sentido. Sí, como estos pequeños, o pequeños el alcance inicial, aspiramos todos a llegar a más gente, pero afortunadamente de alguna manera estas plataformas nos permiten llegar a más. El tema, como bien lo dices, es muy complejo, ¿no? Y como muchos de los problemas pues más profundos, tiene muchas raíces. ¿Ha habido alguna raíz que te haya interesado de este tema? Y también platícale a la gente un poco más sobre este tema y este concepto de la racialización. Sí, claro, pues la raza, entre comillas, no es una cuestión biológica, no hay manera o sea, es decir, más bien de manera biológica no existen diferencias entre las personas como para crear estas categorías de razas. Fueron creadas por personas blancas que se pusieron en la cima de esta jerarquía para justificar su dominio y maltrato de las otras supuestas razas, ¿no? Entonces es por ello que en lugar de decir que yo soy de una raza, porque realmente no es que, digamos, ontológicamente mi ser sea de otra raza, mi corporalidad, la lengua que hablo, los acentos con los que hablo, las diferentes lenguas, todo eso hace que las personas me racialicen, es decir, que me pongan en una de estas categorías que ha sido inventada, ¿no? Sí. Entonces, también hay una discusión sobre decir, bueno, es que las personas blancas también son racializadas, no son racializadas de manera como blancos, ¿no? Pero yo prefiero usar el término racializado para referirme a todas las personas que no son blancas, porque justo nuestra racialización es parte de nuestra opresión sistémica, ¿no? Es algo que nos afecta a lo largo de nuestro desarrollo y nuestras vidas, mientras que para las personas blancas no implica algo por lo que se tengan que preocupar, ¿no? Algo que implique un daño en su contra. Sí, 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 sí. Marcabas justamente que viviste allá en California, luego te vienes aquí a la Ciudad de México, y a pesar de las duras tensiones que pues hay evidentes en Estados Unidos, pues pareciera que es más claro el tema del racismo allá, y en México no tanto, ¿no? En México como que no se habla tan claramente de eso. De hecho, también se ha mencionado, se ha disfrazado un poco de clasismo, ¿no? Hay quienes se curan un poco en salud y dicen, no, no, yo no soy racista, yo soy clasista, ¿no? Como si también eso fuera mejor. Pero bueno, en este mismo texto hablas de un racismo de características más bien asimilacionistas, perdón, en México, y mencionas esta frase que hemos escuchado muchos, ¿no? Inclusive en nuestros círculos familiares, ¿para qué decir una mentira, ¿no? Esto de hay que mejorar la raza. ¿Cómo te encontraste con estas contradicciones y cómo ves este asunto particular en México, donde todavía es un tema ahí como duro de platicar para muchos? Sí, pues en cuanto a lo que mencionas sobre es que somos racistas, ¿no? No somos racistas, somos clasistas. Pues la cuestión acá también es que todas las formas de opresión se apoyan entre sí, ¿no? Es imposible pensar en una sin pensar en cómo se articula con la otra. Y es algo tan básico como pensar en uno de los insultos raciclasistas más comunes en México, que es el término de naco, ¿no? Tiene una connotación racial porque pues podríamos pensar que está relacionada con la etnia totonaca, pero también mucha gente dice, no, no, es que no quiero, no me refiero a eso, sino me refiero a la gente que no tiene educación, ¿no? Que es que es mala, que es grosera, que todo esto, ¿no? Entonces, no podemos nada más así destripar los significados o quitarle significados a las palabras porque queremos y traen una carga consigo y en este sentido pues son insultos raciclasistas, ¿no? Entonces, tanto en la medida en la que las formas de opresión se sostienen, también las formas de resistencia.
Cuando hay resistencia en contra de, por ejemplo, las cuestiones patriarcales, también hay resistencia contra el racismo, también hay resistencia contra el clasismo. Por eso es importante pensar en un como tejido de opresiones, ¿no? Y no funcionan de manera aislada en la sociedad. Y en la experiencia de mi familia y de mis amigos y mis conversaciones con mis amigos, me fui dando cuenta de cómo, a pesar de que no se hablaba del racismo de la forma en la que se habla en Estados Unidos, siguen existiendo muchas formas de violencia muy veladas, ¿no? Desde este tipo de comentarios de mejorar la raza, pero también que no te vaya a dar mucho el sol porque te vas a poner prieta y te vas a ver fea. Uh-huh. También bueno, yo tengo el pelo chino y también muchos comentarios como de, ay, nunca te lo has querido alaciar, ay, tu pelo salvaje, ¿no? Pues no, o sea, solo tiene otra textura y eso no tiene por qué hacerme más o menos salvaje. Y que la cuestión es que también en ese momento que escribí el artículo, sí creía que la forma de racismo mexicana era más bien asimilacionista en lugar de segregacionista, que bueno, para ponerles el contexto, estos términos se refieren a que el segregacionismo, como en Estados Unidos, es que justo se le impida a las personas racializadas, o como dicen allá, entre comillas, de color, acceder a los mismos espacios que las personas blancas, y entonces se crean otros espacios para las personas racializadas, pero que siempre son de menor calidad y que les impiden tener una buena calidad de vida, versus el asimilacionismo que pues muchos países latinoamericanos funcionan más bien bajo esta lógica de, pues aquí básicamente el mito del mestizaje, ¿no? Que todos somos mestizos porque descendemos de los españoles y los indígenas, pero además los indígenas como una gran categoría homogénea, como si todas las etnias fueran iguales, y no es el caso. Y pensar que por el hecho que, en teoría, toda la población mexicana tiene estas dos raíces, pues no podemos ser racistas, ¿no? Porque entonces, ¿por qué se habría mezclado la población? Y en realidad, por ejemplo, uno de los próceres de estas ideas y de la universidad de la que venimos tú y yo, José Vasconcelos, tiene un ensayo titulado La raza cósmica, donde habla sobre esta supuesta gran mezcla y que se haría una quinta raza, que sería la raza cósmica, que sería la mejor porque tendría lo mejor de cada raza. Suena muy paz y amor si leemos solo el principio. Bueno, ni siquiera eso, realmente a lo largo del texto hay muchas cosas muy violentas, pero que son veladas, son sutiles, pero al final, o hacia el final, Vasconcelos mismos dice, esta mezcla, ¿qué ideales, qué moral va a tener? Pues va a tener la de las personas blancas porque obviamente es la mejor, pero no lo vamos a imponer por la fuerza. La raza cósmica solita se va a dar cuenta que estos son los mejores ideales, ¿no? Entonces, es eso, es pensar, sí, son inferiores, pero los blanqueamos. Son inferiores, pero pueden mejorar, pueden llegar a ser como nosotros, ¿no? Entonces, ahí se encuentra como gran parte de las dinámicas racistas mexicanas. No obstante, también entre más conozco sobre, pues, otras instancias específicas de racismo en México, me doy cuenta que también hay muchas dinámicas de segregación y tiene que ver con cosas tan básicas como el hecho que muchas de las personas que practican medicina en comunidades indígenas no solo no son hablantes, sino que ni siquiera se preocupan por conseguir personas que puedan traducir para comunicarse con sus pacientes, con estos casos de violencia obstétrica, donde las mujeres indígenas, bueno, particularmente en la zona mazateca, en Jalapa de Díaz, que es donde yo he podido trabajar un poco, una mujer mazateca dio a luz en el patio del centro de salud porque nadie la atendió, porque no les pareció lo suficiente importante conseguir una persona que tradujera, escucharla, ponerle atención, ¿no? El mínimo de atención. Entonces, creo que también hay dinámicas segregacionistas ahora que conforme voy aprendiendo más, pero digamos ideológicamente, públicamente, el discurso es más bien asimilacionista, creo yo.
Es todo un tema. Ahora que mencionabas esto último, Jumko, lo remito también a Canción sin Nombre, una película que pueden checar en Netflix y en donde justamente se habla de eso en Perú, ¿no? Una nación latinoamericana hermana. Y yo no me quería meter ahorita con Vasconcelos, ya habrá momento para ello. Este año se cumplen justamente 100 años de aquel lema, ¿no? Que da, no, pues sí, que reviste a nuestra universidad, ¿no? Y también 100 años de la SEP, ¿no? La SEP que impulsa Vasconcelos, eh, el hombre que escribió esto que bien mencionas, y que bien mencionas, mete estos temas, ¿no? Entonces, habrá un momento para platicarlo y a ver si te animas a charlarlo ya por ahí cerca del centenario de la SEP y de revisionar justamente a un personaje como Vasconcelos y su famoso lema de por mi raza hablará el espíritu. Junko, tú mencionas otros temas, la verdad es que la charla está deliciosa, te lo agradezco. La historia, con el paso de los años, ha sido utilizada en muchas ocasiones por el Estado para sus propios fines, ¿no? Actualmente estamos viviendo una nueva narrativa desde Palacio Nacional, narrativa que iremos pues explorando a lo largo de los episodios de este podcast. Y entre otras cosas, Liz, la historia también pues ha funcionado para la formación de la idea de una identidad nacional, ¿no? Sin embargo, y tú bien dices en tu texto, la definición de nuestra identidad nos corresponde únicamente a nosotros mismos. Cuéntanos un poquito de esto y también de cómo digo, ya ahorita platicaré un poquito de la narrativa actual que justamente también me pareció muy interesante a partir de esta conmemoración que se hizo a Vicente Guerrero, de lo que se platicó, de las charlas que se han estado difundiendo sobre el tema, pero cuéntanos un poquito de justamente esto, de que nuestra identidad nos corresponde pues únicamente a nosotros mismos, pues es nuestra identidad, que faltaba más que no nos correspondiera a nosotros. Sí, claro, y que todo está mediado por estos, como bien dices, pues estos esfuerzos nacionalistas, porque si lo pensamos, pues no hay una cosa que tengamos todas las personas mexicanas en común, ni una. No todas las personas mexicanas nacieron en México, no todos comemos lo mismo, no todos nos vemos iguales, no hablamos las mismas lenguas, los ecosistemas en los que vivimos tampoco son los mismos, o sea, de verdad que fue una cosa que mediados, finales del siglo XIX, pues un montón de personas dijeron, pues, a ver, acá acaba México y empieza Estados Unidos, acá acaba México y vente Guatemala, tú también, ¿no? Bueno, tráete Chiapas y aquí la cortamos, ¿no? Y tratar de delimitar unas fronteras pues bastante arbitrarias, ¿no? Y luego está la cuestión de cómo, cómo creamos un sentimiento de pertenencia común. Y así es como se hacen pues todos estos mitos o historias nacionalistas que nos enseñan pues toda la infancia que va a la escuela en México sobre los padres de la patria, los héroes, quienes nos defendieron de invasiones extranjeras y tratar de crear un sentimiento de nación, una nación, con base en pues símbolos como la bandera, como el himno nacional, eh, pero que muchas veces pues no corresponden a las realidades de todas las personas en México, ¿no? Y eh, yo lo digo como una persona, además, que tampoco encaja en esta o en estos parámetros de la leyenda del mestizaje, es decir, yo desciendo, además de personas blancas e indígenas, de personas negras y de personas asiáticas, que también hemos estado presentes en México. Somos una parte de la población desde hace cientos de años. Las personas negras, pues en su mayoría como personas secuestradas y esclavizadas, y las personas asiáticas también como personas esclavizadas a principios del siglo XX, ¿no? Y que tampoco es algo que se reconozca dentro de la historia oficial mexicana. Entonces, en ese sentido, en lugar de yo a fuerza tratar de recortar pedazos de mi identidad y de mi corporalidad para tratar de encajar en lo que me han dicho que debe de ser mi manera de identificarme, pues más bien tiro de lado esas narrativas que no me sirven, ¿no? Y construyo las propias. Y yo lo hago particularmente a través de mi escritura, porque es mi medio de expresión y como decía, en la literatura yo nunca conocí
historias que se parecieran al contexto en el que yo crecí como una persona negra y una persona asiática, pero además, pues en el cine también, ¿no? Y que también es por el motivo por el cual hablo y escribo sobre cine, eh, y las representaciones que hay de nosotros como personas racializadas en el cine, ¿no? Está un ejemplo tan básico como esta novela famosísima de los 80s, 90s, El pecado de Oyuki, que fue así reconocidísima, todo el mundo le encantó, pero si realmente ponemos a ver de cerca, o sea, pone a las mujeres japonesas como unas sumisas, indefensas, víctimas que esperan a que un hombre, pero que además un hombre blanco, porque los hombres de su propia raza, entre comillas, las explotan y las tratan mal, entonces tienen que esperar a que venga un hombre blanco, que es este tipo Irving, creo que se llama, a rescatarla, ¿no? Y que estas narrativas sobre las mujeres asiáticas no son únicas, no es una historia aislada. Las narrativas que suelen existir sobre las mujeres asiáticas es esa, o por el contrario, como la geisha, ¿no? La mujer hipersexualizada misteriosa. Y así podría poner un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, más que mirar hacia estas representaciones que además no hemos hecho nosotros, ¿no? O sea, como personas racializadas en toda su diversidad, se trataría más bien de crear nuestras propias historias sobre nosotros mismos, sobre nuestros contextos, sobre cómo queremos que las otras personas nos miren y nos entiendan. Y pues ahí está también como mi duda ahora, ¿no? Que es un debate interno que tengo, pues estamos entre queremos incorporarnos a estos espacios de comunicación masiva, por poner un ejemplo, Televisa, quiero yo tener un programa en Televisa y que es, no digo que esté bien o mal, lo pongo como una opción, y luego por el otro lado, preferiría crear mis propios espacios. ¿Qué espacios serían? ¿Quiénes tendrían acceso? ¿Quiénes podrían verlos? ¿Quiénes podrían crear dentro de ellos? Y pues bueno, ¿no? Ahí está la cuestión. Sí, esta representación que hablas de, por ejemplo, en esta telenovela mexicana que mencionaste, contrasta de hecho justamente con la personificación de la mujer o la representación de la mujer del propio cine asiático, en este caso, y vamos a particularizar del cine japonés. Estoy haciendo un análisis de todas las películas de Godzilla y es muy interesante cómo también en un cine comercial la figura femenina es una figura fuerte, es una figura sólida, es una figura que inclusive supera por muchos momentos a la figura, a sus personajes masculinos, es una figura muy interesante. Junko, y ya para cerrar y agradeciéndote tu tiempo, es que la verdad se quedan muchos temas en el titado, pero espero que en el futuro podamos tener otra charla, si así lo deseas, desde Sí, luego. claro. ¿Cuáles son los retos? Porque también sé que es un área que te interesa a nivel de educación para ir rompiendo pues con todo esto que a veces, pues uno que le encantan las utopías y que todavía sueña con, yo cada vez me he vuelto más escéptico, lamentablemente, a golpes de realidad, eh, pero ¿cómo ir rompiendo? Pero quizá lo que me llena de esperanza es el contacto con los niños, ¿no? O sea, sé que ahí es en la educación y en esas mentes fresquecitas es donde podemos ir rompiendo años, siglos de discriminación. ¿Cuáles verías tú que son esos retos? Ya medio me platicaste un poquito de círculos de lectura y demás. Sí, pues a mí me interesa mucho justo la literatura infantil, como por un lado como una herramienta para fomentar el ejercicio de la lectura y el pensamiento crítico en las infancias, pero también como hay unos términos que me gustan mucho en la pedagogía para referirse a los libros para infancias, que es los libros ventana y los libros espejo. Entonces dice que es importante que las infancias tengan acceso a ambos tipos de libros. Los libros espejo porque les permiten ver a niños, niñas, niñas
que se parecen, que son un reflejo de cómo son sus vidas, cómo son sus cuerpos, cómo son sus culturas, sus lenguas, etcétera. Y por el otro, que es importante también que tengan libros ventana, es decir, que sean de otros contextos, de otras culturas, de otras corporalidades, porque así van a entender cuáles son las diferencias que existen entre las personas, pero que además esas diferencias no son malas, que sencillamente son parte pues de una diversidad. Eh, y me parece muy importante también estas espejos y ventanas, porque le permiten eh, pues la persona en desarrollo, ¿no? Eh, crear su propio sentido de identidad en contraste, pero también gracias a un sentido de arraigo, ¿no? Ah, es que yo estoy viendo esta historia que se parece a mí, sí, claro, yo pertenezco a un lugar como este, ¿no? Y no pertenezco a aquel porque soy de este lugar. Y en ese sentido me parece que si bien hay algunas cuestiones de literatura infantil que apuntan hacia esto, no he visto suficientes que circulen de manera masiva en México, ¿no? También la mayoría de las personas escritoras, o más bien los libros para infancias que circulan en México, que son accesibles, o sea, que son baratos, que se consiguen en cualquier lugar, no necesariamente hay que buscar la página en internet para poder comprarlos, pues son las de personas blancas, ¿no? Ya sea mexicanas o extranjeras y que se traducen sus textos. Y está bien, no digo que se deba de dejar de leer a las personas blancas, pero que es súper importante publicar, pues, o no solo publicar, porque sí existen cosas publicadas, sino darle mayor circulación a libros que apunten a diferentes realidades, pues, de infancias en México, ¿no? Yo no conozco libros escritos en México para niños afrodescendientes, por ejemplo. En ese sentido, les puedo dar un pequeño spoiler, que estoy trabajando en algo al respecto, no puedo decir más por ahora, pero ¿qué significa para niños negros, niños, niñas, niñas, negros en México, afromexicanos, que no en ningún lado veas historias como las tuyas, ¿no? Que pareciera que en el espacio público no existe. ¿Qué hace eso a tu autoestima? Pero sobre todo, ¿qué hace eso para tu identidad? Si tú no existes en el espacio público, ¿cómo te vas a nombrar si no existen las palabras para nombrarte, ¿no? Y que también ha sido parte de mi desarrollo y pues de mi gran seguridad ahora, que gracias no solo a la educación universitaria, sino pues a mi esfuerzo por salir de los parámetros convencionales, por ejemplo, de cine y literatura, que pude encontrar que yo no era la única. Gente como yo que es negra y asiática, de verdad hay muchísima, pero no fue hasta que me puse activamente a buscar que las encontré, porque hasta entonces yo sí había creído que éramos pues nada más la gente en mi familia. Entonces, pues sí, creo que las narrativas son súper importantes. Y también aquí incluyo el cine y la historia oral y todo lo que tenga que ver con contar una historia para también luchar contra estas formas de violencia contra el racismo, para ver que nuestras historias también cuentan, ¿no? Y que también valen la pena y que también estamos presentes, que realmente somos parte de. Sí, sí, sin duda. Muchos temas interesantes. Te agradezco este spoiler. Estaré dando lata en el futuro, Yumko, si me lo permites, para que cuando vaya viendo pistas podamos platicar de ello. Y también Sí, sí, sí. te extiendo en este universo podcastil que he creado, a que luego nos acompañes en un podcast que produzco que se llama Luces, Cámara, Niños, que se estrenó este sábado pasado, en donde los niños son los que hablan, también tratando de romper con el adultocentrismo, y podamos platicar justamente de películas que puedan romper justamente con esto que hablas y que me parece muy interesante. Pues nada, un tema que da para mucho. Te agradezco mucho tu tiempo, Junko Ogata Aguilar, sí, su segundo apellido, bueno, su primer apellido es Ogata, y si quieren ahondar más en el tema que decía Junko sobre la raíz japonesa, los remito también al texto Inmigración japonesa en México, México, raza e identidad, publicado en el sitio Diversidad Biológica y Cultural.
Mi horrible letra y trópico americano, perdón, es que luego mis apuntes son horribles, Yomko, esto no estabas para saber. Sí, te Pero entiendo. oye, pues te agradezco mucho. ¿Dónde pueden seguir tu trabajo, Yomko? Eres muy activa. También mi interés es justamente sumar voces a estas conversaciones y para mí y ha sido un honor poder platicar contigo. No, muchísimas gracias por la invitación. Pues en redes sociales estoy activa sobre todo en Twitter, pero también me pueden seguir en Instagram y en YouTube y mis tres nombres de usuario o el nombre de usuario que tengo en las tres redes es @latinamericana con H al final, no con O, latinamericana. O igual si solo buscan Yumko Ogata, pues soy la primera opción por lo general. Pues te agradezco mucho, Yomko, que nos hayas permitido platicar de tu trabajo y estaremos dándole seguimiento y, si me permites, invitándote en futuras ediciones. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Nosotros nos vamos a un corte y después de este corte voy a platicar un poco, porque el tema es muy extenso, como ya lo vieron, sobre identidad, afrodescendencia y sí, sobre Vicente Guerrero. Pero vámonos a este corte y ya regresamos. Este es el podcast de Enrique Figueroa MX. www.enriquefigueroa.mx. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Hay puntos importantes a considerar cuando vas a adquirir un terreno. Cerciórate que el dueño sea el verdadero, ya que luego hay fraudes. Hay gente que tiene escrituras, pero no muestra las últimas y no son las verdaderas. Cuidado, que te presenten siempre documentos originales. Las copias pueden ser alteradas, que no te las manden por WhatsApp. Citen a la persona que está interesada en vender o a la que están interesados en comprarle y que les muestre, no se las tienen que entregar, que les muestre los documentos originales y ya habiendo cotejado, entonces sí se puede trabajar con una copia, con algún notario. Que no tenga algún gravamen, esto lo puede revisar el notario. También pidan constancia del uso de suelo, porque qué tal si ustedes pretenden hacer algo en ese terreno y los planes municipales no lo permiten. También chequen si ya tiene servicios, agua, energía, drenaje, o si los va a tener pronto. Eso es básico dependiendo de lo que ustedes quieran hacer y el tiempo en lo que lo pretendan hacer. Vean también si no hay líneas de alta tensión, las torres, esas grandes, o hay una barranca cerca, o pegada, o una carretera, ya que esto tiene mucho que ver con lo que se conoce como el derecho de vía. Esto te puede afectar porque te puede robar espacio de tu predio o al que pretendes comprar, ya que siempre hay del centro de esas instalaciones, hay metros a los lados en los que no se puede hacer absolutamente nada. Ve al sitio, corrobora si el terreno es inclinado, o es plano, o tiene árboles que te obliguen a pedir un permiso de tala y que te complique lo que tú piensas hacer ahí, o si el terreno es inclinado y te complique en costo, porque siempre en un terreno inclinado pues tienes que hacer más obra que en uno plano. Acude a las oficinas públicas y pregunta si hay alguna obra que te pudiera afectar en ese terreno. Les indicas que pretendes comprar el terreno en tal dirección y ellos normalmente pues tienen considerado ahí todo lo que se pretende hacer. Y para el precio, si no quieres pagar un avalúo, pues métete a la red, métete a la web y checa precios de otros terrenos similares en la zona. Ubica también lo que es la ubicación del terreno en Google Maps y ahí podrás conocer su orientación con respecto al norte. Esto tiene mucho que ver porque el recorrido solar es importantísimo a la hora de diseñar. Apoyarte con los profesionales siempre va a ser una buena decisión. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. Y continuamos en esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Y antes de hacerlo, quiero agradecer muchísimo a mi primer Patreon, mi primer mecenas en esto que es patreon.com/Enrique Figueroa MX, que no es otra persona que Ligia Plácido. Mi querida Li, saludos, muchas gracias por ser la primera mecenas de este proyecto. Ya saben, si ustedes quieren ser parte de los contenidos de Enrique Figueroa MX, tenemos varias recompensas y así pues pueden sumarse a todo lo que estamos haciendo, y la verdad les digo todo porque es muchísimo
lo que se está realizando aquí en Enrique Figueroa MX. Y se vienen más cosas y sobre todo ahora que estamos empezando el mes de marzo, para la gente que nos está escuchando el día que se publica este podcast, aunque la idea de estos es que permanezcan en un asunto atemporal. A finales de este mes de marzo de 2021 habrá una gran noticia que me muero de ganas por compartir, pero que ya llegará su momento. Y bueno, continuando con la charla que arranqué con Junko Ogata Aguilar sobre el tema de la afrodescendencia en México, pues como ya les comenté, voy a platicar un poquito de pues la razón o el motivo que generó esta plática, que fue el reciente aniversario luctuoso, 190 aniversario luctuoso, de Vicente Guerrero, una de las figuras pues más interesantes del movimiento insurgente que terminaría, en el caso de él, pues consumando la independencia de México en 1821. Pero justo todo esto sale a partir de un evento, y ya también lo platicaba, de esta narrativa que ha tenido el gobierno actual en nuestro país, de darle una, valga la redundancia, una nueva narrativa a la historia. Y ya después podremos ir profundizando un poco en cómo la historia ha funcionado justamente para gobiernos, para el propio Estado, para sus propios fines e intereses, ¿no? Y finalmente, lo que será labor de quienes nos dedicamos al análisis histórico, es de profundizar e ir más allá de los intereses políticos del momento y tratar de ver qué hay detrás de, y tratar de poner con argumentos y con hechos, pues asuntos que creo que valen la pena repensar, porque también de eso se trata la historia, de irla repensando, de irla reflexionando y de acercarlo a nosotros, ¿no? Y creo que justamente este tema de la afrodescendencia en México, y sí creo que fue importante que también se destacara a nivel Estado, eh, porque pone sobre la mesa un tema que todavía está en reflexión, que todavía se está dando a conocer a nuevos círculos y que termina siendo quizá novedoso pues para muchos, diría yo, ¿no? Y es que el pasado 14 de febrero de 1821, bueno, sí de 1821, pero de 2021, se realizó una ceremonia luctuosa con motivo, como ya les decía, del 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero. En esta ceremonia se invitó a Martin Luther King III, hijo mayor del doctor Martin Luther King II, o Junior, como lo conocemos en la historia. Y fue muy interesante, entre todas las cosas que se mencionaron, sobre todo la participación de Dolores Heredia, quien narró pues una parte de la historia de Vicente Guerrero. Y digo una parte porque la vida de un hombre nunca se puede circunscribir a tan solo algunas cuantas palabras, pero destacó, por ejemplo, que él provenía de una familia humilde, con sangre africana en sus venas, eso hizo mucho énfasis. También por eso destacó la propia presencia de este invitado, Martin Luther King III, y destacó también un texto muy interesante de alguien que, por cierto, también nació en Tixla, Guerrero, hoy el estado que debe su nombre justamente a Vicente Guerrero. Ahí también nació Vicente Guerrero e Ignacio Manuel Altamirano, y leyó Dolores Heredia parte de un texto que se llama Morelos en Tixla. En este texto se menciona justamente el encuentro entre Morelos y Guerrero. También se le llamó acá el único mantenedor de la santa causa de la independencia, y es finalmente un poco pues lo que terminaría, sí, justamente enarbolando la figura de Vicente Guerrero. Pero bueno, a partir de este tema y de esta presencia y de este énfasis, es que pues sí, ha saltado otra vez este tema de la afrodescendencia en México, y podríamos rastrearlo un poco a ver qué es el mexicano. Y esa es una pregunta que siempre me ha generado mucho interés, que siempre ha generado muchas y muchas palabras al respecto, porque definir y cerrar al mexicano en un solo estereotipo, en una sola figura, en una sola serie de rasgos,
pues es muy injusto y termina siendo muy vago, ¿no? Tras lograrse la independencia de México en septiembre de 1821, pues empezó a hablar justamente de qué era el mexicano, ¿no? El historiador José Luis Mora, para él, el mexicano era, y cito, un hombre ilustrado, rico, con propiedades, descendiente de europeos y rechazaba al elemento indígena de la población. Bueno, aquí es claro que, que, dejaba muchas cosas fuera, era una visión de este historiador en particular, de también una sociedad y una élite que estaba en aquellos años, pero bueno, ya iremos adentrando un poco también en sus orígenes, cuál era la idea de la propia independencia, del propio movimiento de independencia. Para el historiador Carlos María de Bustamante, en Historia Patria, se sentaron dos mitos nacionales, ¿no? Por ejemplo, se exaltaba la Virgen de Guadalupe, se exaltaban los emperadores Moctezuma y Cuauhtémoc, también a los curas Hidalgo y Morelos, todo esto desde un punto de vista heroico. Hay que recordar, y todavía es algo que se mantiene, que justamente estas figuras, borrándoles todo rasgo humano, es decir, sus errores, pues terminarían justamente siendo elevados al altar de la patria en el afán de crear una identidad nacional. Ya pasando la segunda intervención francesa, se consolidaron los símbolos patrios, es decir, la bandera, el escudo, el himno, y pues bueno, terminaron siendo oficiales las celebraciones cívicas y las fiestas como signo de identidad. Ya en el gobierno de Porfirio Díaz, pues basta solamente con darse una vuelta con todos los debidos cuidados, obviamente, en estos días, a pesar de los semáforos en los que estemos, por el paseo de la Reforma, y ver mucho de lo que el propio régimen de Porfirio Díaz pues intentó crear como una identidad nacional, ¿no? Este régimen fue el primero que a través de un sistema educativo terminó o deseó forjarlo. Sin embargo, pues bueno, una vez más no dejó de ser excluyente de una parte importante de la sociedad pues, de nuestro país, ¿no? El pensador positivista Andrés Molina Enríquez pensó en el concepto del mestizaje, y a partir de ahí el concepto del mestizaje termina pues siendo base fundamental de la identidad nacional, ¿no? Lo pensó como una forma de unir a la población, pues según él así se eliminarían las diferencias raciales, mismas que terminaron pues, sembrando muchos conflictos en el país. Ya en la etapa posrevolucionaria, el gobierno surgido de esta fue el encargado de crear y difundir la identidad nacional. Ahí se destacaron pensadores como José Vasconcelos, Leopoldo Sea, Andrés Enestrosa, Samuel Ramos, Alfonso Caso y demás. En el siglo pasado, iba a decir recientemente, pero en el siglo pasado todavía, justamente a raíz de los cambios que se experimentaron en el último tercio del siglo XX, se empezó a crear una crisis de sentido en la sociedad mexicana, ¿no? Una crisis de identidad. Y mucho de esto terminó siendo parte porque pues, sí había un estado nacionalista. Hay que recordar también un poco todo lo que termina forjándose y fomentándose a raíz también del gobierno de, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, y terminaría todo pues, llenándose un poco de la doctrina económica mundial imperante y pues, el enfoque pues, anticapitalista exterior del nacionalismo mexicano de aquellos años, pues terminó siendo confrontado, ¿no? Ya para entrarle un poco al asunto de la raíz afrodescendiente, me interesé mucho en ver también de dónde nace este término. Me encontré con un libro, y de ahí saco mucho de lo que les voy a platicar al respecto, que se llama Afrodescendientes en México, una historia de silencio y discriminación. Este libro fue publicado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y es de María Elisa Velázquez y Gabriela Iturralde Nieto.
La verdad es que es un libro bastante interesante. Ustedes pueden googlearlo como Afrodescendientes en México, una historia de silencio y discriminación. Desconozco si todavía se pueda conseguir la versión impresa, porque pues es un libro que ya salió hace un rato, y es un libro que por lo menos tengo entendido que en la primera edición pues fueron poquitas impresiones, pero en línea se puede encontrar y son 150 páginas de mucha información. Se hace un gran repaso, se hace un buen análisis, hay muchas estadísticas ahí metidas, así que si es de su interés abordar un poco más sobre este tema, lo recomiendo ampliamente. Pues bueno, el término se institucionaliza en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Esto fue entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre de 2001, es decir, se cumplirán ya 20 años de esto. Y se definía a una persona afrodescendiente como aquella de origen africano que vive en las Américas y en todas zonas de la diáspora africana por consecuencia de la esclavitud. El término pues, ha estado sujeto a diversos localismos, ¿no? Obviamente conocemos y reconocemos de mayor medida el famoso localismo de los afroamericanos, pero pues así como hay afroamericanos, que además pues es muy general, y si vamos a cómo es esto, pues tendríamos que hablar de todos los afrodescendientes en América, en el continente americano, pero hay localismos como los afroperuanos, los afropanameños y obviamente los afromexicanos. Sin embargo, bueno, un término que ha tenido mucho peso y mayor difusión son los afrodescendientes, ¿no? En México, las personas afrodescendientes pues son las descendientes de mujeres y hombres africanos que llegaron a la Nueva España, en su mayoría, no todos fueron así, pero sí en su mayoría, como personas esclavizadas, especialmente esto entre los siglos XVI y XIX, y que, bueno, se fueron permeando en la sociedad, abonando a vida, cultura económica y a la vida cultural, económica y social. Algo que me parece muy lindo de este libro, que les recuerdo es Afrodescendientes en México, es que en su introducción, pues justamente nos habla de cómo los intercambios económicos, sociales y culturales, pues terminan enriqueciendo una sociedad como la mexicana, ¿no? Y un dato que me llamó la atención, la verdad es que es un dato que ignoraba, es que la propia flor de Jamaica proviene de África. Es decir, uno de los elementos más importantes de nuestra cultura gastronómica nacional, pues tiene origen en África, ¿no? Digo, ya más allá podríamos todavía ahondar y profundizar más en el propio ser humano, pero bueno, la flor de Jamaica tiene raíces allá, ¿no? Y bueno, en el libro se menciona que en la España virreinal coincidieron mujeres y hombres nativas, otomíes o mayas, españoles de distintas regiones, y también mendigos, wolofs y bantúes, del continente africano. Es decir, había una riqueza cultural en nuestra sociedad que termina replicándose todavía sigue acrecentándose, pero termina enriqueciendo a nuestra propia cultura nacional. Hubo varios estudios preliminares y pioneros que terminan abonando un poco a la creación de este libro que, por ejemplo, les menciono, cómo es la población negra en México. Este libro es de 1972, se llama La población negra en México, y lo escribió el investigador Gonzalo Aguirre Beltrán, el antropólogo, para ser más precisos. Y también se menciona en este libro por qué es importante, pues, ahondar en un término como la afrodescendencia, ¿no? Primero, porque nos sirve para conocer nuestras raíces, ¿no? ¿Por qué tenemos cierto color de piel? ¿Por qué nos gusta esta comida? ¿Por qué nos gustan estos cantos o este tipo de música, ¿no? También nos permite, y eso es un poco con lo que voy a cerrar, y lo que dio origen a esta conversación, pues en darle su lugar a quienes hicieron trabajo en el campo, e inclusive también a quienes hicieron la independencia de México y posteriormente hasta fueron sus propios gobernantes. Y tercero, pues permite justamente reconocer derechos y en consecuencia elaborar políticas públicas a beneficio de estos, ¿no? O sea, tratar de ser más preciso en muchas cosas, y bueno, un asunto importante son las políticas públicas, en reconocer primero cómo es la sociedad,
para tratar pues, de ser más justos en eso, ¿no? Una historia pues, quizá más conocida es la de José María Morelos y Pavón, ¿no? Quien era justamente un afrodescendiente. De hecho, y aquí se menciona de manera interesante, bueno, sí es conocido que terminó en su acta de bautismo, pues calificándose como de padres españoles. Y todo esto fue, hay una historia todavía más profunda y más amplia de cómo terminó desarrollándose esto para poderle otorgar derechos que de otra manera, con otro origen en su acta de bautismo, pues no habría tenido acceso, ¿no? Entonces, pues era una limitante que terminaba pesando en el desarrollo de la sociedad de aquellos años y todavía en la sociedad de nuestros años. Y bueno, de hecho, cuando capturan a Morelos, bueno, en su ejército hubo negros y mulatos, pero cuando lo capturan, pues se le condena a muerte, pero había ahí un apartado que decía, bueno, en el remoto caso de que no se lograra la ejecución de nuestro prisionero, y un poco como burla, o no un poco, sino mucho como burla a sus rasgos físicos, pues se llegó a estipular que un destino era deportarlo a África, ¿no? Y bueno, ahí es cuando llegamos justamente a la figura de Vicente Guerrero. Vicente Guerrero terminó justamente siendo parte del ejército de José María Morelos y Pavón. Como les digo, nació en Tixla, hoy en el estado de Guerrero, que debe justamente su nombre al Libertador, el 9 de agosto de 1782. En este lugar, pues Guerrero trabajó en el campo, y posteriormente se mueve a Tecpan, también allá en Guerrero, a trabajar a la hacienda de la familia Galeana, cuyo personaje más célebre pues, es justamente Hermenegildo Galeana. Ahí trabajó como arriero, era un gran conocedor de los campos y también era un hombre que dominaba muy bien el manejo de las armas, ¿no? Vía la familia Galeana, pues Vicente Guerrero llegó a las huestes de José María Morelos y Pavón. Primero sirvió justamente a Hermenegildo Galeana y luego, con el paso de las batallas y con el paso de la guerra, con el avance de la guerra, Morelos pues le dio las riendas del regimiento de San Fernando a nada más y nada menos que a Vicente Guerrero. Tras la muerte de Morelos, la insurgencia se divide, esto es por demás conocido, y se termina dividiendo en tres. Primero al mando de Guadalupe Victoria, otra facción a las órdenes de Manuel Mier y Terán, y una tercera facción, sobre todo en las montañas del sur, al mando de Vicente Guerrero. De 1816, después de la efervescencia del movimiento iniciado por Miguel Hidalgo y después continuado por Morelos, de 1816 a 1820, pues la insurgencia fue decayendo, ¿no? Guadalupe Victoria pues se escondió y desapareció. Manuel Mier y Terán aceptó el indulto que le estaba ofreciendo el entonces virrey Juan Ruiz de Apodaca, y sin embargo, quien decidió resistir terminó siendo Vicente Guerrero. Guerrero permaneció en una rebeldía de 1817 a 1820, y pues a pesar de los intentos de Juan Ruiz de Apodaca de ofrecerle el indulto, pues Vicente Guerrero pues, no, lo renegó y lo rechazó. De hecho, y ahorita les pondré un poco el audio que salió justamente de esta conmemoración luctuosa que les platicaba con la participación de la actriz Dolores Heredia, pues se menciona justamente este momento en el que el virrey manda al padre de Vicente Guerrero a convencer a su hijo de que aceptara el indulto, mismo que él rechazaría, pero rechazaría de la siguiente forma. Vamos nada más a escuchar brevemente este audio y regresamos a seguir platicando ya para cerrar de Vicente Guerrero y de la afrodescendencia en México. Guerrero escuchó, conmovido, a su padre, lo acompañó en su llanto y llamando a sus soldados les dijo: compañeros, ¿veis a este anciano respetable? Es mi padre. Viene a ofrecerme empleos y recompensas en nombre de los españoles. Yo he respetado siempre a mi padre, pero mi patria es primero.
Pues sí, por más romántico que suene, justamente así fue que Vicente Guerrero terminó rechazando el indulto que su padre, como ya escucharon, en una forma dramática y apelando obviamente a los sentimentalismos, pues buscaba de parte de su hijo. Pues en 1821 había sido ya electo comandante del Ejército del Sur a finales de 1820, Agustín de Iturbide, que era, por cierto, un duro enemigo de los insurgentes, pues tuvo la idea de que la unión de las facciones entre los realistas, comandados por él, y los insurgentes, todavía comandados por Vicente Guerrero, pues podrían lograr la idea de la independencia. Ya Agustín de Iturbide, un hombre del que platicaremos, pues obviamente a lo largo de este año, porque estamos inmersos también en el previo a las conmemoraciones de la consumación de la independencia de México, pues tendría sus propias razones para justamente pensar en una idea de independencia. Pero bueno, pues también para él le resultaba importante la independencia y lo que terminaría pensando es pues, que a raíz de pues una especie de impas, porque pues tanto el ejército de Iturbide, que ya lo había intentado en varias ocasiones, pues no podía vencer al ejército de Vicente Guerrero en aquella zona sureña, pues tampoco podía el ejército de Vicente Guerrero salir hacia tierra pues de más fácil acceso, ¿no? O sea, también el propio ejército de Vicente Guerrero se arriesgaba a terminar siendo derrotado si salía de su zona, ¿no? Entonces estábamos literalmente en un impasse, ¿no? Y pues fue justamente Iturbide quien terminó, pues pensando que era buena idea justamente buscar a Guerrero para terminar con esta situación. Eh, hay por ahí, y también lo platicaremos en episodios más adelante, pues esta polémica, ¿no? De quién termina siendo el real consumador de la independencia de México. Mucho tuvo que ver justamente esta narrativa histórica que se terminó desarrollando con el paso de los años, en donde, bueno, algo muy evidente es que no celebramos en México el 27 de septiembre como el Día de la Independencia de México, sino más bien el 16 de septiembre, bueno, el 15 de septiembre, 16 de septiembre, ¿no? El arranque en lugar de celebrar más bien el final. Y mucho de ello tiene que ver por la polémica alrededor de Agustín de Iturbide, ¿no? Polémica que inclusive fue llevada, por decirlo de alguna manera, a extremos, tanto de que otra vez en esta narrativa y en el uso político de la historia, en 1971, en el gobierno de Luis Echeverría, pues se terminó decretando en el Senado que el verdadero consumador de la independencia era Vicente Guerrero, es decir, borrando a Agustín Iturbide de la misma. Pero bueno, como ya lo iremos platicando, pues los dos tenían una responsabilidad importante, ¿no? O sea, Iturbide tiene la idea y busca el apoyo, pero obviamente sin el apoyo de Guerrero, como legítimo último insurgente, pues no lo habría logrado. Entonces, aquí hay un trabajo, pues sí, de equipo, en el que finalmente sin los dos hombres, pues no se hubiera conseguido algo que era el deseo de ambas facciones con sus intereses, sí, y de hecho terminarían marcándose de manera muy puntual al día siguiente de aquella fecha célebre, el 27 de septiembre de 1821, pero pues sin el apoyo de los dos no hubiera sido pues, plausible la idea de la independencia de México, ¿no? Guerrero leyó bien exactamente cómo estaba la situación presente y pues sí, digamos que en un acto de humildad, algo que le faltó a Iturbide en aquellos primeros días de su gobierno y pues, de su imperio, pues terminó dejando sus propios méritos y diciendo y aceptando y viendo sobre todo el cuadro completo de la situación. Guerrero, pues bueno, aceptó justamente sellar este pacto que termina siendo en el famoso abrazo de Acatempan, que no fue exactamente en Acatempan, y pues bueno, terminó justamente aceptando esto. Iturbide, en un acto pues, de buscar justamente cerrar esa alianza, termina reconociendo la igualdad, que era una de las tres garantías de ese ejército trigarante, de esa bandera trigarante, aunque también justamente a mediados del siglo pasado o arrancando el último tercio del siglo pasado, terminó dándote otra narrativa a cuáles eran los tres colores que forman el emblema
nacional, pero bueno, una de esas 3 garantías era la igualdad y era justamente una de las garantías que buscaban los insurgentes en aquellos años y se plasmó como una igualdad entre españoles y europeos, americanos, indios e indígenas, ¿no? Entonces, pues bueno, era una búsqueda que se estaba intentando encontrar y bueno, pues ya como sabemos, y también la historia lo ha enterrado un poco por ello, Iturbide termina convirtiéndose en emperador y pues sí, y esto quizá, digo, abrirá un poco el paladar para las charlas que vienen, pues los dos ejércitos, sí con Iturbide al mando, pero también acompañado de Guerrero, que estaba en esa formación que entra triunfante en un día que las crónicas de aquellos años celebran y recuerdan como el día más feliz de la patria. Entran a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, pues al día siguiente, en la firma del Acta de Independencia, comandada por Agustín Iturbide, pues como que se le olvidaron los insurgentes, por decirlo de alguna manera, se le olvidaron los insurgentes, obviamente se le olvidó Vicente Guerrero y no fueron convocados estos hombres que terminaron siendo importantísimos para la consumación en la firma del acta. Pero bueno, esa es literalmente otra historia. Así que bueno, con esto cierro este episodio. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Vámonos a escuchar la recomendación que tengo para este fin de semana. Si bien arrancamos en lunes, es para que vayan buscando, para que vayan viendo qué es lo que van a disfrutar este fin de semana. Y ya con eso cierro este episodio. Nuestra recomendación para el fin de semana. La recomendación para este fin de semana es una película llamada La Princesa Mononoke, una película que vino a mi mente cuando el año pasado se hablaba mucho de una película llamada Wolfwalkers, y bueno, inmediatamente me acordé y pensé en La Princesa Mononoke de Hayao Miyazaki, una película que justamente se conecta con el tema con el que comencé este podcast, que es el de la empatía, y es que nos encontramos con el príncipe Ashitaka, quien a raíz de un jabalí que empieza a atacar su población, pues termina siendo impulsado o llevado a una aventura que su maestra le dice pues debe ir, debe tomar, pero sobre todo debe de tomar con los ojos libres de odio. Se va encontrando con personajes como San, Moro, Eboshi, personajes que son en realidad parecen ajenos a la visión de cada uno de ellos, pero que se conectan en algo. ¿Qué es lo que hace Ashitaka? Ser empático justamente con estos personajes y a través de esa empatía tratar de resolver el asunto que les afecta a todos. Cualquier semejanza con nuestra realidad es mera sugerencia. Así que bueno, La Princesa Mononoke de Hayao Miyazaki es la recomendación, está en el catálogo de Netflix, vayan a verla y no dejen de comentarla en contacto@enriquefigueroa.mx. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. Cinemanet, Cinematempo y Enrique Figueroa MX te invitan a la primera parte del curso Godzilla, el rey de los monstruos. Los viernes del 19 de marzo al 23 de abril de 2021, revisa todas las películas de la primera era de Godzilla, la era Showa, las 15 primeras cintas japonesas de Godzilla desde un punto de vista cinematográfico e histórico. Imparte Enrique Figueroa Anaya. Más información, contacto@enriquefigueroa.mx. Y con esto termino mi podcast. Les agradezco mucho por haberme acompañado una vez más. Los invito también a que disfruten el otro podcast que estamos haciendo como Enrique Figueroa MX. Es Luces, Cámara, Niñas y Niños, un podcast coproducido con Time Out México que se estrenó
apenas para la gente que nos está escuchando el día que sale este podcast, el sábado anterior al lanzamiento de este episodio, que es los lunes. Búsquenlo, es una linda coproducción, así búsquenlo en Spotify, está disponible. Me gustaría mucho que lo escucharan, pero sobre todo que lo compartieran con sus hijos, sobrinos, primos, en fin, con los más chicos. La idea es que ellos se vayan sumando a este esfuerzo. Y aquí en este podcast, que me sigan escribiendo. Recuerden que acepto también mensajes de negocios, servicios que ustedes estén promoviendo, con el único fin de que lo promovamos, de que nos sujetemos de las manos, de que seamos empáticos los unos con los otros y de que podamos salir adelante de esta situación que no es sencilla. También, como ya escucharon, los invito a mi curso de Cine Godzilla, que empieza el 19 de marzo, y también a que sean mecenas en mi Patreon de todos los contenidos que estamos realizando. Son bienvenidos, y una vez más, gracias a mi querida Lee Plácido, primera mecenas de este proyecto. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, www.enriquefigueroa.mx. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.